Bueno, un saludo muy especial para todas y todos quienes nos ven en este programa tan especial. Hoy un programa de lenguas nativas en el marco de la FILBO en esta versión del año 2021. Desde la Dirección de Poblaciones no solamente emitimos este saludo caluroso, sino que además queremos conversar, tener una conversa alrededor de las lenguas nativas en Colombia. Las lenguas nativas en nuestro país, que además tenemos unos adelantos muy importantes. En Colombia tenemos 69 lenguas nativas, de las cuales 65 de ellas son indígenas. Y un gran porcentaje, alrededor de 52 lenguas de estas, están concentradas específicamente en el Amazonas. Pero además tenemos un par de lenguas criollas, o lenguas negras, una lengua en palenque, o que la conocemos como el Ri Palenque, que tiene como la base del castellano. Y tiene, por supuesto, palabras, digamos, retomadas de diferentes dialectos africanos. Y tenemos la lengua creol, o criol, que es la lengua de la población raizal en San Andrés Isla, que tiene como base el inglés, ¿cierto? Digamos, en un símil a lo que nos sucede con Palenque. Ahí tenemos 67 lenguas, tenemos una lengua más en el país nativa, que es la lengua del pueblo romaní, ¿cierto? Y tenemos una lengua aún más que diferentes sentencias de nuestra Corte Suprema de Justicia, diferentes espacios la han determinado como una lengua materna y es la lengua de señas colombiana, entendiendo que las lenguas de señas tienen su connotación diferencial en cada país. La lengua de señas colombiana es una lengua considerada una lengua materna y se puede considerar parte de este bloque muy importante. Para el caso del Plan Nacional de Lenguas, que además debo contar con un inmenso orgullo que Colombia ha logrado hacer y ser ejemplo a nivel latinoamericano y del Caribe de un plan de lenguas altamente participativo. Nuestro Plan Nacional de Lenguas, en este momento estamos en la fase final de protocolización del capítulo de lenguas criollas, porque el capítulo de lenguas indígenas está totalmente protocolizado, concertado con las comunidades indígenas y concertado con los diferentes espacios nacionales de participación, pero que además ha tenido un proceso muy interesante que hemos empezado a compartir como cooperación sur-sur, como cooperación con otros países en donde las lenguas nativas son altamente relevantes como en el nuestro, y es un mecanismo participativo en donde las mismas comunidades ayudaron a construir este plan. Un plan de 3 gigantes ejes, de 8 grandes líneas, de 45 programas que permiten pensarnos desde todos los aspectos de la protección, de revitalización, de la salvaguarda, de pensarnos de qué sucede con las lenguas que están en zonas fronterizas y compartimos, ¿cierto? Tanto en el sur del país, en la zona amazónica o en el norte del país, con el Guayunaiki, el pueblo Guayú. También pensar qué sucede con los hablantes en contextos urbanos, porque las lenguas nativas no están restringidas al sector rural o a la Colombia profunda. Realmente tenemos en el sector urbano, en estas ciudades que cada día crecen y crecen más, hablantes de lenguas nativas con una realidad en un contexto urbano distinto, ¿cierto? Tenemos lenguas de contacto inicial, en donde lo que sabemos es que hay un contacto inicial, pero no hemos profundizado. Y por supuesto, como sucede con la inmensa mayoría de las lenguas nativas de nuestro país y principalmente las lenguas de los pueblos indígenas, lenguas en peligro inminente de extinción. Lenguas con muy pocos hablantes, lenguas con 10, 15, 5 hablantes, lenguas con 1 o 2 hablantes, pero también tenemos lenguas muy fortalecidas con mucha cantidad de hablantes. Ya ese capítulo indígena lo tenemos protocolizado y hoy estamos transitando en la protocolización del capítulo de lenguas criollas con los hablantes en ripalenque y los hablantes en creol. Este proceso va un poco más adelante porque la concentración de hablantes en estas lenguas nativas está justamente muy concentrado en un par de territorios altamente identificados. Por ejemplo,
El 90% de los hablantes de lengua creol se encuentran en el archipiélago de San Andrés. Y en Providencia realmente tenemos un cubrimiento, un impacto de la lengua creol superior al 75% en Providencia. Los tenemos muy concentrados, tenemos algunos hablantes de creol en Bogotá, en Medellín, muy escasos, pero realmente más del 90% se encuentran en el archipiélago de San Andrés. Y lo mismo nos sucede con la lengua palenquera, que en un 92% está concentrado entre San Basilio de Palenque, Cartagena y Barranquilla. Claro, tenemos algunos hablantes en Bogotá, algunos hablantes en Medellín y algunos hablantes en Cali, pero principalmente 92% están en esos tres territorios muy importantes. Estamos haciendo todo el proceso de protocolización y esperamos darle una noticia maravillosa al país de decir que protocolizamos el Plan Nacional de Lenguas. Protocolizar el Plan Nacional de Lengua es una necesidad para el país. Es una necesidad para generar ejercicios de inclusión real y efectiva. El Plan Decenal de Lengua no es un plan decenal del sector cultura, ni es un plan decenal del Ministerio de Cultura. Es el Plan Decenal de Lenguas del Estado colombiano. Por eso en la formulación, concertación y en la implementación de este plan decenal estamos incluidos el ICBF, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, la Cancillería. Realmente es una apuesta de Estado colombiano y es por esa razón que nuestro plan decenal es modelo a nivel de Latinoamérica y del Caribe y es por esta razón que hoy podemos además contar que estos avances alrededor de las lenguas nativas le van a permitir a nuestro país seguir afianzándose en esos artículos 7 y 8 en donde nos reconocemos como de la Constitución colombiana, en donde nos reconocemos como un país pluriétnico y multicultural. Solamente crear esa pequeña introducción, Angie, no fue tan pequeña, pero un saludo muy especial, era esa pequeñísima introducción. Gracias, querido Luis. Pues sí, para todos, yo soy Angie Pinzón, acompaño al Ministerio de Cultura desde la Dirección de Patrimonio, coordinando un proyecto que también es muy intersectorial, como el Plan de Lenguas, que tiene que ver con muchas de las necesidades de nuestro sector, muchas de las necesidades de los hablantes de lengua nativa y de los traductores, y por eso la Dirección de Poblaciones se cruza de manera importante con la Dirección de Patrimonio desde el año 2020 en la implementación de lo que es el diseño de las cualificaciones propias de los traductores e intérpretes de lenguas nativas. Entonces, acá, para complementar lo que Luis nos estaba contando frente a todas las acciones de fortalecimiento que está haciendo el Ministerio de Cultura, yo les quiero contar que desde el año 2018 venimos de la mano trabajando diferentes acciones que se requieren para el fortalecimiento de todos los oficios artísticos y culturales. Cuando hablamos de esos oficios son alrededor de 3.000 ocupaciones o cargos que tienen que ver con nuestro sector, que van desde las artes, el patrimonio cultural y la industria cultural hasta ocupaciones transversales a todo el sector cultura, como son los traductores e intérpretes. Si nosotros como país y como política pública no trabajamos de manera articulada los temas de educación, formación, aprendizaje, entiéndase, educación, lo que pasa por el sistema educativo formal y del cual recibimos títulos, formación, lo que mencionaba el director hace un momento, con todos estos temas relacionados con los procesos que pasan en la comunidad, los procesos que pasan de generación en generación y el aprendizaje que es constante tanto en la educación como en la formación, si no trabajamos la valoración y la sostenibilidad a través de procesos de reconocimiento, de asociatividad, de articulación, de impulso del turismo cultural. Si no le sumamos los temas de trabajo y emprendimiento, porque todas las labores del sector cultura requieren de procesos de trabajo, pero sobre todo de muchos emprendimientos, y en el caso específico de los hablantes de lenguas nativas, pues hay unos temas de trabajo que responden a las necesidades de comunicación de los pueblos con el mismo Estado, el sistema de educación, el sistema de salud, el sistema judicial, y con todos estos temas de legislación y regulación de manera importante. Entonces, nosotros desde el año 2018 dijimos, a través de la política de fortalecimiento de los oficios del sector cultura, que estos 4 componentes son muy importantes para ese trabajo.
Pero hay otra cosa que también sale del plan de lenguas que tiene que ver con la necesidad de cada uno de esos agentes, de ustedes como agentes, para poder tener un reconocimiento de sus saberes y para poder generar procesos que respondan en la oferta educativa a las necesidades de formación de los traductores e intérpretes. Entonces, el Ministerio de Cultura decide en el año 2016, a finales del 2016, empezar un trabajo articulado con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación Nacional en lo que se conoce como un Sistema Nacional de Cualificaciones que tiene unos componentes liderados por esos dos ministerios que les comento, pero que en donde Mincultura tiene un plan de trabajo articulado con las instituciones que permita responder a las necesidades de las ocupaciones del sector. Y acá miren algo súper importante, y es que en ese marco nacional de cualificaciones que nos va a servir para generar procesos de reconocimiento con un instrumento articulador y que nos va a servir para mejorar la oferta educativa, el sector cultura tiene tres grandes áreas de cualificación. Y hay una en la que nosotros, o ustedes como traductores e intérpretes de lenguas nativas, tienen mucho que ver, que es la de artes visuales, plásticas y el patrimonio cultural. Es allí en donde se hace toda esta cualificación que va a tener en un futuro, y esperamos tener, señor director, en diciembre de este año ya la cualificación verificada y entregada al Ministerio de Educación Nacional para que los componentes 1 y 2 les sirvan a las personas de manera adecuada y pertinente. ¿Por qué el ministerio decide trabajar? Porque nos ayuda a trabajar con el sector. En la ruta metodológica de traductores e intérpretes hicimos una caracterización en primer lugar con las comunidades de la Amazonía en el año 2020, este año ya lo está política pública para favorecer el diálogo con el sector productivo y la metodología diseñada del Ministerio de Trabajo hemos podido abordar las diferentes particularidades del sector, pasando por la industria cultural, como lo es el radio, cine, video y televisión, a ocupaciones propias del sector artesanal y técnicas artesanales o las lenguas nativas. ¿Y por qué? Porque definitivamente tenemos que fortalecer esos procesos de reconocimiento de aprendizajes informales, consolidar y fortalecer un sistema nacional de educación y formación artística y cultural que responda a las diferencias del territorio, y de esa manera poder hacer el cierre de brechas, fortalecer la valoración, protección y salvaguardia de nuestros saberes. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la articulación del proyecto de fortalecimiento del capital humano. En este caso, la cualificación de traducción e intérpretes de lenguas nativas es trabajada directamente con la Dirección de Poblaciones y trabajamos de la mano con el DANE, con el SENA, con Mineducación, con Mintrabajo, aplicando una ruta metodológica que tiene 4 etapas. La primera es que se caracteriza el sector, esa fase ya la hicimos, y vamos de la mano con la Dirección de Poblaciones a publicar un documento de caracterización del sector de las lenguas nativas. Estamos en este momento haciendo la identificación de brechas de capital humano, cuáles son las necesidades que tienen los traductores e intérpretes y cuáles son las necesidades que tiene el empleo de esas personas para poder hacer y generar los mecanismos que puedan cerrar las brechas existentes. Después vamos a entrar con las 68 lenguas, porque en este caso no entra la de lengua de señas, que vamos a construir, esperamos, el otro año, porque tiene unas dinámicas diferentes. Hacer el análisis ocupacional, es decir, cómo funciona la ocupación, y por último, diseñamos la cualificación. Con esto respondemos a los pactos por el crecimiento. Esto es una meta transformacional de nuestro país, en donde trabajamos de manera articulada con todos ustedes, con instituciones educativas y con diferentes áreas y direcciones del ministerio, y que ha dejado muchos logros que pueden parecer simples, pero que implican un trabajo gigantesco. Y es que, por ejemplo, hace 2 semanas se sancionó el decreto 654 de junio de este año, en donde se reglamenta la clasificación única de ocupaciones para Colombia. Y miren la maravilla, porque hay un grupo que se llamaba Traductores e Intérpretes y otros lingüistas, que tenían todo el conjunto de ocupaciones asociadas a la traducción e interpretación, pero resulta que no había un grupo propio
para los traductores e intérpretes de lenguas nativas. Y gracias a este plan de trabajo que hicimos de manera muy fuerte con el Mintrabajo, con DANE, con SENA, logramos crear el código que se llama 26432, traductores e intérpretes de lenguas nativas, que tienen una función general, que es interpretar y traducir de una lengua a otra en tiempo real las acciones que se centran en expresar de forma oral el mensaje de la lengua nativa fuente, los sistemas de pensamiento como factores de identidad e integración de los grupos humanos mediante la producción de las versiones habladas de la lengua, principalmente con los sectores de justicia, salud, educación y administración pública, para la garantía de los derechos culturales o otros que se requieran. Y se pueden desempeñar en comunidades étnicas, entre otros. Miren lo importante de esto es que todos o tenemos un RUT o vamos a tener un RUT porque vamos a generar empleo y porque nos necesitan para el trabajo. Antes de este decreto reglamentario, yo no podía tener en mi RUT el código de traductor e intérprete de lenguas nativas. Gracias al trabajo que hemos hecho de manera articulada, hoy este grupo de ocupaciones, el traductor intérprete de lengua romaní, el de ripalenque o raizal, el de lengua indígena colombiana, el traductor de lengua romaní, el traductor de lengua criolla y el traductor de lengua indígena, se ve reconocido en esta clasificación como una de esas estrategias de valoración. ¿En dónde se va a encontrar esa cualificación? Va a ser parte de un gran catálogo de cualificaciones que es de artes y patrimonio, en donde en artes estamos trabajando todo lo relacionado con las artes escénicas y en patrimonio estamos haciendo un abordaje con las lenguas nativas, las entidades museales, el carnaval de negros y blancos, los inmuebles construidos con tierra, la cocina tradicional y las técnicas tradicionales artesanales. Por último, contarles que gracias a este voto de confianza de la Dirección de Poblaciones en este proceso, hoy Colombia tiene inscrita la primera estrategia de buenas prácticas de oficios como una estrategia de salvaguardia. Es una estrategia inscrita en la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial del 2019. Tenemos el compromiso como el país de compartir con otros y aprender de otros para poder mejorar estos procesos que ayudan al fortalecimiento de los oficios. Y tenemos este año un mandato en la Alianza Pacífico que tiene como fin último el poder construir una línea base en los 4 países de la Alianza Pacífico que nos sirva para poder tener en un futuro un marco común de cualificaciones en donde una persona que se cualifica en Colombia pueda llegar a los otros lugares de la Entonces, ya viendo esta presentación, no queda más, Luis, que darte las gracias desde la Dirección de Patrimonio por confiar en este proceso, por sumarte a la política de oficios y el cumplimiento de las acciones que están establecidas para lograr este reconocimiento y valoración de los oficios del patrimonio cultural y de nuestro patrimonio lingüístico. Estamos empezando hasta ahora, ha sido un camino largo, pero viene más camino por delante porque tenemos que crear esos mecanismos de reconocimiento y poder sentarnos con instituciones educativas para hacer los programas de formación adecuados y pertinentes para estos oficios de los traductores e intérpretes de lenguas nativas. Entonces, de verdad, muchas gracias por sumarte a esta apuesta. No, además que muchas gracias al Ministerio, pero principalmente a la Dirección de Patrimonio por liderar este proceso de cualificación que es transversal a todo el Ministerio, pero que sobre todo genera unos ejercicios importantes de inclusión, pero también de ir formalizando de una u otra manera la posibilidad de que diferentes oficios estén presentes en la vida nacional. ¿Cierto? Que los oficios no sean simplemente pensados como unos oficios al margen, en la extinción, sino que son unos oficios activos, unos oficios vivos, unos oficios que construyen ciudadanía, que construyen nación y que generan grandes cadenas alrededor y cadenas de activación en los distintos territorios alrededor de los oficios. La traducción a lenguas nativas, la interpretación es muy importante y no podíamos como país quedarnos atrás y pensarnos que íbamos a tener un plan decenal y después una de las líneas de implementación era justamente hacer la cualificación. Tenemos que hacerlo en este momento porque justamente el plan decenal requiere esos oficios ya con un alto nivel, ¿cierto?, de integración al sistema nacional como tal, a todo el aparataje nacional, a todo el aparataje estatal.
Entonces, realmente ha sido una maravilla, una inmensa ventaja entender que muchos de estos oficios que han sido transmitidos de generación en generación, que todos estos oficios han sido transmitidos de generación en generación, que han sobrevivido, que han pervivido y que han hecho posible en los territorios, pues hoy tengan una oportunidad, ¿cierto?, de tener un código CIUD y todo lo que significa dentro del RUT tener un código CIUD. Eso uno puede facturar por esa actividad, o eso es una actividad reconocida por la cual uno puede ejercer esa actividad de manera tranquila en diferentes partes. Uno puede justamente de esa actividad hacer varias otras subactividades importantes. Bueno, digamos, todo lo que eso significa realmente es un avance muy importante y creemos desde el ministerio que este detalle no es mínimo realmente, Angie, no, sino que es un gran salto. Es un gran salto para pegar el inmenso salto de implementar el plan decenal de lenguas nativas. Como un elemento del plan decenal, por ejemplo, tenemos la instalación o construcción del Instituto Latinoamericano de Lenguas Nativas, en donde con el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y un par de países más como Bolivia, como Perú, como México, estamos emprendiendo la tarea de tener un instituto de lenguas nativas en toda Latinoamérica, pero incluso que su sede pueda ser itinerante por los diferentes años para poder tener algunas acciones específicas en los distintos países. Colombia realmente tiene un avance muy importante. Muy importante, ya lo comentaba yo al inicio, digamos, cooperamos con otros países para poderles entregar esta experiencia, que ha sido una experiencia maravillosa. Realmente nosotros tenemos la ley 1381 desde el 2010 y esa ley nos ha permitido ir implementando una serie de acciones, pero sobre todo el plan decenal lo hemos venido construyendo de manera participativa. Es un plan realmente muy participativo y articulado. Pero además de eso tenemos una gran noticia, y es que a partir del 2022 tenemos el decenio de las lenguas indígenas en el mundo, y será Colombia el primer país del mundo que va a entrar al decenio de las lenguas indígenas con un plan decenal concertado y protocolizado con estos pueblos. Entonces realmente tener este CIU, tener esta actividad económica puesta en el DANE con la articulación de Mintrabajo y todas las entidades que tú has dicho, realmente es un salto muy importante para la implementación del plan, para tener los oficios vivos y activos y protagónicos, y sobre todo para el fortalecimiento y la salvaguarda de las lenguas nativas de nuestro país. Así es, querido Luis. Y ya para cerrar, no sé si le contamos a todos que aparte tenemos un plan de 19 talleres escuelas en patrimonio lingüístico. Estamos llegando a muchos municipios y a muchos territorios distantes de Colombia con este revolcón de los talleres escuela, en donde el oficio principal es el patrimonio lingüístico. Entonces, estamos haciendo de los talleres de maestros unos espacios de formación para la recuperación y la salvaguardia de las lenguas nativas en el país. Justamente es una gran apuesta que hemos hecho interdirecciones dentro del ministerio, y tener talleres escuela, ese modelo, ¿cierto?, de enseñanza de los oficios, digamos, de ese arte en las manos, pero también ese patrimonio cultural inmaterial en los territorios con nuestros portadores y portadoras, hoy nos lleva a tener un taller escuela, un modelo de taller escuela que en algún momento realmente no necesariamente era muy pensado tenerlo. Y es un taller escuela que protege el patrimonio lingüístico de la nación. Estamos en 17 territorios, en total vamos a estar, ¿cierto? Pero estamos en territorios con lenguas como Cavillarí, como la Nasa. Bueno, hay varias lenguas que si quieres tú las puedes comentar, Angie, pero lo importante aquí es que encontramos en el oficio del intérprete y traductor, pero también en el saber de estos, de la lengua nativa, una oportunidad de tener un maestro que pueda impartir enseñanza a las nuevas generaciones y que podamos con eso fortalecer el patrimonio lingüístico. Y el patrimonio no se fortalece para sencillamente poder hablar más, sino se fortalece para poderlo articular al sector educativo, se fortalece para articularlo al sector salud, al sector de la justicia, al sector del trabajo,
¿cierto? Para articularla a todos estos sectores que nos permitan cada vez tener más hablantes en lenguas nativas, pero que estos hablantes puedan justamente comunicarse, expresarse y recibir las retroalimentaciones del Estado en su lengua propia, que es donde más cómodo se siente y donde mejor entiende el mensaje que se le ha entregado. ¿En qué territorio vamos a estar, Año? Uy, estamos en La Guajira, vamos al Baupés, llegamos a Risaralda. Mejor dicho, es que esto es un recorrido de la Amazonía, del Cauca. Tenemos son 19 en total, querido Luis, son 19 talleres escuela. Seguramente ustedes preguntan, ¿y yo cómo hago para llegar a estudiar en un taller escuela? En las comunidades en donde vamos a hacer el proceso, por ejemplo, en Monfort, que vamos a hacer un taller escuela de construcción de maloca en lengua para fortalecimiento de la lengua nativa, pues ustedes en la comunidad van a poder llegar a hablar con los mayores, a hablar con los gobernadores, y ellos son los que en la comunidad van a seleccionar los aprendices de ese proceso. Entonces, nada, el reto es gigantesco, pero estamos haciendo de verdad de la mano, porque creo que eso es algo que nos debemos llevar todos, Luis. Es que si no trabajamos en equipo, no vamos a lograr sacar adelante las acciones que tenemos que hacer en pro de los oficios. Si alguien quiere consultar también la caracterización, creo que la vamos a publicar después en la página de la Dirección de Poblaciones, ¿cierto? Sí, así es, la vamos a publicar para que todo el país la tenga a la mano. Y si alguien se quiere comunicar con nosotros, pues no duden en escribirnos un correo electrónico, tanto a la Dirección de Poblaciones como a la Dirección de Patrimonio, que estamos haciendo muchas acciones y seguramente con muchos de ustedes nos vamos a ver pronto en este proceso. Entonces, pues nada, Luis, muchas gracias por conversar conmigo. No, solamente un tema pequeñito, muy pequeñito, es decirle, las lenguas nativas son ese cordón umbilical de cada ser humano con su territorio. Por eso es muy importante no solamente protegerlas, salvaguardarlas, transmitirla, no solamente en los territorios originarios, sino justamente en los contextos urbanos, porque ese es mi cordón umbilical que me une al territorio, a la cosmovisión de mi territorio, a cómo es eso del buen vivir, cómo es eso de construir en conjunto, cómo es eso de que somos porque somos todos. Entonces, las lenguas nativas realmente es algo muy poderoso que los países, las naciones podemos tener y que tenemos que cultivar, salvaguardar, proteger, reavivar, revivir. No olviden que justamente digamos, la gran riqueza de Colombia es la diversidad, así lo creemos en el Ministerio. La gran riqueza de Colombia es nuestra diversidad y el patrimonio lingüístico constituye esa diversidad maravillosa. Y que ahorita estamos siendo solamente como el instrumento para escribir lo que cada uno de ustedes siente en el territorio y para volverlo una realidad tanto con la cualificación como con los talleres de escuela. Ninguno es igual a otro, pero lo que sí encontramos fue, por ejemplo, como un denominador en que lo que hace un traductor e intérprete de lengua romaní es lo que hace un traductor e intérprete de lengua indígena. Lo que cambia es la lengua, pero la función y la acción es la misma. Y qué bueno que nos veamos reconocidos en este país desde lo educativo y desde el trabajo para esas acciones que vamos a hacer. Entonces, pues, nada, Luis, nuestra primera conversación juntos, me encantó. Maravilla, está, como dice la profe Mari Grueso, esto es una juntanza muy buena. Ajá, una juntanza de las buenas. Chao, querido Luis, chao a todos. Un abrazo. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.